lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo y cuando hablamos de campaña electoral nos queda el amargo recuerdo, algunos, de que hubo un actor, ¿no? La gente de inteligencia. Ahora que hablamos de equipos que se compran, ¿no? Que alguien pagó 55 o gestionó el pago 55 millones para comprar equipos para chuponeo, la pregunta es, ¿cómo está la comunidad de inteligencia? ¿Están infiriendo en la campaña electoral? Señor director, presente usted el último titular de la noche. Servicio de inteligencia en campaña. ¿Está en campaña? ¿Hay inferencia? ¿O es algo que ya, felizmente, no somos una democracia tan fortalecida que ya no tiene estos problemas, Roberto? Bueno, yo creo que siempre es una tentación para cualquier gobernante aprovecharse de su condición de poder que tienen para utilizar los mecanismos que tienen fines diferentes, como es el de la inteligencia nacional. Todos los peruanos todavía sufrimos el trauma de haber tenido un personaje tan siniestro como el señor Montesino, donde claramente se vio que inducían en los procesos electorales, donde buscaban qué favorecer a unos, donde compraban a otros, y eso creo que todavía ha quedado en muchos gobernantes como una metodología de trabajo. Acordemos que Ollanta nomás hace poco tenía a uno de sus grandes amigos como jefe de inteligencia Marcos nacional. Bueno, ya hemos dicho de que los gobernantes tratan de controlar las instituciones en pro de impunidad, pero nadie quiere asumir una posible responsabilidad, como en el caso de Lavajato, por ejemplo. Nadie investiga, pero hay un candidato Guzmán al que ya le han acreditado que él firmó la compra de los equipos de chuponeo para perseguir a los adversarios políticos. Entonces el problema es que desde el poder, en elecciones, puede haber la tentación de utilizar servicio de inteligencia Siempre. para orientar situaciones y colocar en el Congreso gente que neutralice su acusación. Yo quiero hablar hipotéticamente, porque aquí no se puede probar, pero francamente, conversando con unos amigos hace unos días, llegamos a una conclusión: si el señor Guzmán tiene la capacidad para haber planeado todo este desarrollo y esta concepción que le ha permitido sin mayor esfuerzo convertirse en figura política, gracias a errores, y disculpen la palabra, estúpidos por parte de las entidades electorales, que con fallos contradictorios, vacilantes, demorados, etcétera, han ido generando una figura política, no por sus méritos, que debe tenerlos, sino por una circunstancia totalmente ajena. Nos preguntamos, ¿eso corresponde simplemente a la estupidez y al azar? ¿O ahí hay una mano negra, una suerte de inteligencia perversa que está conduciendo todo este proceso hacia ese fin determinado? ¿Hay una inteligencia perversa? No sé, lo digo hipotéticamente. ¿Al estilo de los psicosociales montesinos? Yo creo que el gobierno de Ollanta no es precisamente un gobierno transparente en las funciones de inteligencia. Lo ha demostrado, se vio cómo claramente hubo un seguimiento a la propia vicepresidenta, la señora Marisol Espinosa. Digamos que ellos tienen antecedentes de no una actuación muy sacrosanta. En pleno proceso electoral, con una pareja presidencial muy comprometida en casos de corrupción, donde tienen que de todas maneras salvarse sí o sí, porque ellos finalmente deben estar viendo de qué manera van a tratar de bloquear las investigaciones que se les vienen, yo creo que sí deben de tener o deben de estar echándole mano a todo lo que tienen en estos momentos para poder, digamos, orientar o apoyar al candidato de su preferencia que le permita tener la tranquilidad después de los 5 años. Tendrías que simplemente habría que preguntarle a Urresti y a Ugatás, ¿no? Claro. ¿Qué les parece todo eso, este escenario para ellos que lo conocen desde adentro porque han estado en el poder, en el gobierno y conocen al otro candidato? Y ellos le están exigiendo a la esposa del presidente porque algo debe existir, que deslinden, ¿no? Mira, yo te pongo el caso Lavajato. ¿Qué avanzó la Fiscalía y qué avanzaron en el Congreso? Nada, ¿verdad? Porque si hubieran avanzado algo, ya estaría lista la medida cautelar para que al día siguiente se impida la salida del país.
pero mientras tienen el poder son invulnerables, porque te controlan todo el aparato. Ahora, si somos maquiavélicos y nos podemos pensar mal, mira los cambios que ha habido en el ejército. Mira el tema de la policía. Mira el tema de del chuponeo y las movidas políticas. O sea, ¿eso es parte de Salazar? Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que, claro, aquí hablamos hipotéticamente, porque evidentemente no tenemos la prueba fehaciente y sería aventurado decir lo contrario. Pero sí es legítimo, en un ejercicio democrático como el de esta noche, el preguntarse, pues, si estas conductas que son totalmente contradictorias, por ejemplo, lo que pasa en el Jurado Nacional de Elecciones, o estas demoras en la Fiscalía para producir, por ejemplo, los mandamientos que puedan impedir la salida de Ollanta Humala si fuera responsable, o su mujer, en todo caso, son pues fallas administrativas, errores de gente que no comprende la situación, que no está a la altura del cargo, o efectivamente hay pues una suerte de maniobra truculenta que es la que está alimentando todo eso. O los nombres en las agendas de Tábara y Guzmán. Sí, pues claro. Y todo lo demás que ha ocurrido no nos puede llevar a sospecha, pero están en el poder. Por favor, ¿qué opinas? Sí, finalmente yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones hace que nosotros tengamos estas hipótesis respecto a lo enturbiado, lo perturbado que está este proceso electoral. Y creo que para curarse en salud, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como todo el proceso electoral en sí, debería de permitir que los organismos internacionales, los organismos garantes de los procesos electorales, participen no 15 días antes, sino tal vez desde ahora, sí, para generar la confianza que se viene perdiendo, ¿no? La acusación grave del señor García a una empresa encuestadora, por ejemplo, son cosas que también abundan en este proceso realmente difícil de comprender y enturbiado. Vamos a recibir llamadas del público, que son precisamente nuestros panelistas al otro lado de la pantalla. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Muy buenas noches. De Tumbes, un saludo al honorable panel que tiene usted ahí en pantalla. Mi opinión es el siguiente: todos los presidentes, cuando ya terminan su gobierno, hacen esa jugada política como el señor Alan García. ¿En qué se escuda? En una garantía constitucional. Cada vez que lo quieren investigar a este señor, suaves corpus. El Congreso lo frena para una investigación. La investigación del señor en el Congreso quedó archivada. ¿Por qué? Porque este señor siempre se escuda en la garantía. Si no puede eso, se fuga. Ok, muchas gracias. Esa llamada desde Tumbes. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Mire, estaba escuchando y pienso, ¿no? Vi el otro día que hay una nueva carrera en Estados Unidos que son los headhunters, que son los encargados de reclutar a los cerebros del enemigo. Bueno, son personas que le ofrecen un 30% más para que se pasen a su empresa. Y yo pienso, ¿por qué eso no puede pasar en el ámbito de las comunicaciones? En este caso no sabemos nada del señor Fabré. ¿Qué tal si trabajó con Acuña, cogió su dinerito y ahora está apoyando por lo bajo a este señor Guzmán, que incluso es muy extraño como el Datum, ese señor hace muy buenas conexiones, ¿ah? Y ese trabajo es en el primer mundo, en Estados Unidos es conocido, ¿no? Los headhunters trabajan más o menos como este. Entonces yo pienso de que no será maquiavélico de la señora Nadine, pero sí de sus empleados, como puede haber contratado a Fabre, en unión con un grupo judío que también lo está apoyando, por eso sortearon colchones. Se sabía que por ahí había unos judíos que es de ese negocio, creo que de Frecuencia Latina, pero bueno, eso es aparte de otros grupos. O sea, yo pienso que sí hay algo maquiavélico, pero que hay un publicista en medio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por el programa, felicitaciones al panel que tienen al frente, como el doctor Ángel Delgado, el doctor Ibaceta, el otro panelista. Mira, hace un momento el doctor Delgado acaba de comentar lo enradecido que está este sistema electoral en este preciso momento. Pero recordemos, y a todos los televidentes, las elecciones pasadas nada más, ya se veían venir estos desperfectos electorales.
No es posible que, por ejemplo, el candidato Iván Vázquez, a una semana de la elección, todavía no sabía si estaba o no en carrera electoral. Al señor Burgos lo sacaron faltando 15 días para las elecciones porque no puso bien si dónde estudió la primaria. O sea, esos defectos ya se veían venir. La estructura, yo creo que el presidente Tábara de repente tuvo buena intención en hacer las reformas electorales en el Congreso, pero no se preocupó de armar su propia casa. Justamente las delegaciones, las facultades que tienen estos jurados electorales especiales, no solamente en Lima. Imagínense lo que está pasando en provincia, donde no hay esta cobertura, gracias a ustedes del programa de RBC, no hay esa cobertura. Imagínense lo que estarán haciendo esos jurados especiales de Puno, de Tumbes. ¿Sí? Ok, muchas gracias, buenas noches, gracias. Le estamos escuchando. Aló, buenas noches, le escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo siempre escucho tu programa y hay temas que me parecen muy importantes, pero en realidad esta vez no sé si me puedan tomar en cuenta. Yo quisiera saber si los tres señores que están sentados acá, panelistas, saben lo que significa inconstitucional. Primero, ¿sabes por qué? Porque aquí en este país hacen lo que quieren. Todo. Bueno, se cortó esa llamada. Bueno, nos hubiera interesado mucho saber lo que quería preguntar. Pero vamos, tenemos el tema de la reforma electoral. Nos pregunta si están pasando estas cosas acá en Lima, ¿qué estará pasando en el interior, Ángel? No, eso es una muy buena pregunta. Porque mira, creo que el ánforazo, ese mecanismo fraudulento en el cual se llevaban el ánfora corriendo, eso ya pasó, eso corresponde a otro tiempo. Pero ahora mira tú, con una resolución mal dada, con jugar con los tiempos, esperar que, por ejemplo, el tema del señor Guzmán se resuelva de aquí a una semana, 2 semanas más, no es una forma de ir inflándolo, poniéndolo en la opinión pública, en vitrina, victimizándolo para que de esa manera congregue adhesiones que de otro modo no lo haría. ¿Crees que alguien de inteligencia... Por eso yo digo, puede ser errores y en principio aparecen, cuando uno lee las cosas, lee los textos de la reunión, uno dice qué estupidez. Pero tanta tontería, a uno ya lo hace sospechar si ahí no hay una suerte de inteligencia perversa que está actuando. Marcos Ibaceta, alguien infirió entre las llamadas que el señor Fabre sería un operador de inteligencia, que se bajó uno y ahora estaría trabajando para impulsar otro. Bueno, acá nosotros desde el inicio, por ejemplo, con la resolución jurada electoral especial, cuando ocurrió, nosotros dijimos en la mesa, eso es nulo. ¿Ah? Claro. Después dijimos que de repente Fabre no ha venido para Acuña, ha venido para el otro. Y puede ser un operador encubierto. Pero el problema está en que el jurado se está prestando. Porque mira, si se generan tantos cuestionamientos, no hay estabilidad en el escenario de los que participan. El votante debe tener un tiempo de discernimiento sereno, pero nos están llevando a la confusión, al caos, exacerbando la emotividad. Y encima, tiene razón la señora, que el jurado electoral especial, en vez de aplicar la regla, que está clara y no necesita integrarse, aplica un principio. Y ella dice, ¿y eso no es inconstitucional? En realidad, cuando le conviene a alguien que tiene poder, lo inconstitucional lo constitucionaliza. De hecho, le dice, es tu derecho a participar. Así es. Es obviando las normas. Es increíble. Pero realmente el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido serios errores. Pero el error que creo, Ángel y Marco, deberíamos de también tomar en cuenta es qué va a pasar si al señor Guzmán alguna de estas tachas procede y se le declara, digamos, improcedente su participación. Digamos, ya pensando en el plano operativo, ¿cómo se hace con las cédulas? ¿En qué tiempo se van a hacer esas cédulas? ¿Cómo se van a realizar? Porque ya que el señor Tábara está acostumbrado a sacar comunicados, ¿no? Hace poco sacó que lo quieren, han dicho que lo van a asesinar, etcétera. Pero ahora tal vez saque un comunicado diciendo que porque no han hecho a tiempo, no han resuelto el caso del señor Guzmán, de repente van a sacar una prórroga y no va a ser el 10 de abril, sino va a ser el 15 o el 20. O sea, pero la confusión te llevaría al caos, pues.
Es que lamentablemente, solamente pensando en cuánto demora imprimir, cuánto tiempo demora... Pero mira, el caos es mayor si me dejas terminar una idea. En el partido del químico, del ingeniero químico, ¿no? Del molibdeno, no, se me ha pegado esa cosa del molibdeno y la ingeniería química. No, su candidata al Congreso renuncia. Moral, ¿no? Ético, demasiado tarde tal vez, pero no renuncia a la vicepresidencia porque se está tramitando la exclusión del candidato. Sí, eso ¿a quién le conviene? Increíble. O sea, ya, eso es un juego en pared para tener este pretexto, tener el otro pretexto y que los beneficiados no se vean involucrados. Mira, efectivamente, ahí parece ser que la vicepresidenta quiere reemplazar al vicepresidente, pero no ha leído toda la ley y cuando dice que cuando cae el presidente cae también su fórmula, o sea que va a ser un gesto inútil. Pero yo lo que quiero decir es referirme a una intervención de un oyente que nos llamaba y nos decía de los problemas del jurado. Este es un jurado que, mira tú, se ha presentado al Congreso y al país con un conjunto de reformas, cierta prensa lo ha apoyado, ha aplaudido todas las innovaciones que ha propuesto y están a mesa y algunas de ellas conseguidas. Pero no ha hecho nada para mejorar su fuero interno, no ha hecho nada para mejorar sus procedimientos, para establecer, por ejemplo, plazos perentorios, para establecer etapas preclusivas. ¿Cómo es posible que el tema de si el partido de Guzmán está válidamente inscrito, que corresponde al año pasado, se esté discutiendo en el mes de marzo? Sí. Eso, y mira tú, y para eso no necesitaban ley, sino era la propia capacidad de regulación que tiene el propio jurado para hacer su propia norma. Tenemos llamada y no lo ha al hecho. público, Miguel, y no lo ha hecho. Mira. Sí, el público participa en Hable el Pueblo. Adelante, le escuchamos. Brevemente, por favor. Buenas noches. Sí, adelante. Para que los funcionarios del gobierno no se fuguen del país, las autoridades pertinentes, judiciales y congresales del Perú se pongan bien el pantalón para que estos delincuentes no se fuguen del país en bien de la democracia. Y en segundo lugar, pedimos a todos los señores del Perú, a todos los ciudadanos, que no voten por el candidato del gobierno Julio Guzmán, porque es un segundo Vladimiro Montesinos. Y por último, menos por la corrupción que es montesinista. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Sí. Bueno, le habla William Rodríguez de Chimbote. Yo quería opinar sobre el tema del servicio de inteligencia que están ustedes en el panel ahí comentando. Yo creo y estoy seguro que el servicio de inteligencia del actual gobierno y bueno, otros grupos o mafia, se podría decir, de mafia política, ha estado metido en el tema del presidente Toledo, que lo ha prácticamente congelado el caso de Coteo. Más de 3 años en investigación preliminar dan cuenta de que definitivamente hay algo atrás, ¿no? El presidente Toledo ha solicitado muchas veces, innumerables veces, que esto ya se solucione, ¿no? Porque está inmerso dentro de un proceso electoral y bueno, lo han alargado, ¿no? La Fiscalía mandaba al Poder Judicial, el Poder Judicial lo regresaba, volvían a hacer una reformulación de la denuncia. Finalmente, definitivamente está claro ante la opinión pública que esto es un tema político y están usando prácticamente el sistema judicial. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Por favor, quería pedirles por favor a los panelistas y a la gente que está escuchando el programa que no se olviden de estos temas, por favor. La corrupción fujimontesinista, el narcoestado, Kenji y sus tuppers, bueno, los diarios Chicha, asesinatos de Baguazo y los narcoindultos, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, le estamos escuchando. Le habla de Puerto Maldonado, Madre de Dios. Por favor, necesito que hable más fuerte esa llamada de Puerto Maldonado. De Puerto Maldonado, de Madre de Dios, para participar sobre las candidaturas que están participando en Lima. Pero yo hago la observación de 2 candidatos que los vienen observando mucho, que es de Julio Guzmán y del señor César Acuña. Pero yo me pregunto y digo, ¿qué es de la Keiko Fujimori que no lo observan? Porque es la hija de Alberto Fujimori.
que en el tiempo de su padre, cómo ha gobernado su padre. Y ella se ha permitido la primera tortura de su madre en el Pentagonito, la segunda tortura también. Ahora me pregunto yo, a todo el pueblo del Perú, de Lima, ¿cómo es posible, pueblo de Lima, del Perú, que cómo vienen siguiendo a esta señora Keiko Fujimori, que cuando ella no tuvo ni amor para su madre, cuanto más amor tendrá para los peruanos? Muchas gracias por esa llamada desde Puerto Maldonado. Bueno, en realidad ha sido una serie de reflexiones. Sí. Yo tengo una pregunta, nos queda muy poco tiempo, por favor. Así ya, cómo no. Tenemos el tema de la comunidad de inteligencia, está o no activa en este proceso, y ha pasado algo muy curioso el día de hoy. En el diario El Peruano se publica un comunicado del OMPE con un logo ofensivo, ¿no? Y esto algunos lo han tomado como una mera casualidad, algunos como una cortina de humo, y algunos muy mal pensados todavía han llegado a pensar que están intentando todavía más petardear un proceso que ya está... No, pero falta... Ahí está el logotipo, bueno, yo no quería exponernos de esa manera, pero es brutal y grotesco, ¿no? No, o sea, es grotesco, brutal, es vulgar, pero también puede ser significativo. Dicen que en el psicoanálisis hay el acto fallido, ¿no? El acto fallido es aquello que se hace, pero que en el fondo revela una verdad. ¿Alguien está petardeando el proceso? Lo que yo creo que finalmente estas conductas que estamos analizando, que las hemos denominado prima facie torpezas, pero que pueden convertirse en una Ángel, cosa maquiavélica. Tú eres un hombre que tiene mucha experiencia. ¿Esto podría ser labor de un equipo de inteligencia? Podría ser una labor de un tipo de inteligencia, porque creo que cuando ya uno ve tanta tontería junta, hilvanada sistemáticamente por todos lados, cuando mira tú, estamos hablando del jurado de elecciones en lugar de los candidatos, ahí entonces vemos que hay un propósito de encauzar el proceso electoral por otro lado distinto. Mira, nosotros no estamos hablando acá de las cualidades de cada candidato, ¿no? La señora de Madre de Dios tiene su criterio y los que la consideren así, a la señora Keiko, que no voten, pues, y los que la crean que voten. No, ese no es nuestro tema. No es nuestro tema. No es nuestro tema. Lo del OMPE, yo creo más bien que es una maniobra distractiva de sacar del foco de atención al Jurado Nacional de Elecciones, porque lo estamos presionando mucho. Y tiene razón Ángel cuando dice, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que trabajar mucho el trabajo de su registro de organizaciones partidarias, y lo que no pasaba por ahí, porque eso dice la ley, no llega al Jurado Electoral Especial. Entonces, si esta es una maniobra distractiva, ¿la ha tenido que hacer alguien especializado en temas psicosociales? Pero claro, esto si tú ves, ¿de qué se está hablando ahora? Y además con mucho poder, ¿no? Porque esto tiene que venir de Palacio de Gobierno si es que esta hipótesis fuera válida. Porque de ninguna manera podemos creer que esto es una serie de coincidencias. Si hiciéramos un marco lógico de lo que viene sucediendo, nos daríamos cuenta que existe el antecedente de que hay una pareja presidencial que realmente están aprietos. Mira, yo tengo la siguiente información, que hay la voluntad de tumbarse a Acuña, que mérito se ha hecho para que se lo tumben, con el propósito de esconder el tema Guzmán y darle curso. Marcos Ibaceta. Yo creo que estamos ante un juego de desorden, de confusión, para ir mellando candidaturas y mimetizando la que les conviene. Y el mejor ejemplo, la mejor demostración, es la reacción de Urresti y de Abugatas. Roberto. Creo que el señor Tábara, a él sí le vamos a tener que hacer un juicio de residencia, porque él más bien tendrá que dar explicaciones de este proceso que él lo ha llevado muy mal. Y él es el del voto, en minoría, que le está diciendo al Jurado Electoral Especial, tú califica y pondera. Sí, pues. Bueno, en todo caso... ¿Verdad eso? Claro. En todo caso, vemos cada milagro que está apareciendo, desde lo más irreal, como hemos visto esto que se publicaba en el diario peruano, hasta hechos concretos como ustedes han mencionado. Sin embargo, el tiempo es tirano, se nos ha acabado el programa, nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches. Lucha con firmeza.